Muy buenas, habitantes del ático. En el último vídeo del canal nos adentramos en los horrores culturales y sobrenaturales de It Lives Inside, una historia que mezclaba tradición, oscuridad y angustia adolescente en un cóctel que no dejó indiferente a nadie. Y ahora cambiamos de escenario, pero no de intensidad. Imagina por un momento que entras con tus amigos en una casa del terror, una atracción de feria, de esas que prometen sobresaltos, risas nerviosas y alguna que otra foto para el recuerdo. Todo parece parte del espectáculo, hasta que no lo es. La puerta ya está cerrada. Bienvenidos al ático de Belayud. Hoy hablamos de Haunt, 2019, dirigida por Scott Beck y Brian Woods, los mismos que coescribieron Un lugar tranquilo. Esta vez no hay monstruos ciegos ni silencios forzados. Aquí hay gritos, sangre, claustrofobia y una idea simple pero efectiva. ¿Y si la casa del terror fuese de verdad? La historia arranca en la noche de Halloween. Un grupo de jóvenes, con sus problemas, su fiesta a medio gas y sus ganas de pasar un rato diferente, decide visitar una atracción de terror extrema en las afueras. El típico plan de último momento, en un lugar apartado, sin señal, sin cobertura, sin garantías de seguridad. Pero claro, el morbo tira más que el sentido común y cruzan la puerta sin saber que están entrando en una trampa. Lo que al principio parece una experiencia inquietante, pero controlada, se va transformando en una pesadilla cada vez más real. Porque dentro de esa casa no hay actores contratados para asustar. Hay sádicos organizados, gente con máscaras grotescas y reglas macabras. Aquí no se juega al terror, aquí se ejerce. Y es en esa progresión donde Haunt demuestra su solidez. No busca reinventar el género, pero sí ejecutarlo con precisión. Cada sala es una amenaza, cada decisión cuesta caro. La atmósfera es húmeda, cerrada, sucia. El diseño de producción juega a favor del agobio. Túneles estrechos, trampas ocultas, pasadizos deformes. Todo está construido para que el espectador sienta el mismo encierro que los protagonistas. La gran protagonista es Harper, interpretada por Katie Stevens. Una chica marcada por un pasado de abuso que arrastra un trauma silencioso que se irá entrelazando con su lucha por sobrevivir. No es la típica Scream Queen. Es alguien con heridas, con miedo, pero también con coraje. A medida que la historia avanza, se va convirtiendo en el centro emocional y físico de la película. Una final girl con más capas de lo habitual. En cuanto al grupo de amigos, aunque no todos tienen el mismo desarrollo, están lo suficientemente delineados como para que nos importe lo que les pase. No hay personajes odiosos ni caricaturas molestas. Son jóvenes normales atrapados en una situación infernal. Y eso, curiosamente, aporta más realismo al juego. Ahora hablemos de los villanos. Porque si hay algo que Haunt clava, es el diseño de sus antagonistas. Al principio parecen simples actores con máscaras, un payaso, un zombi, un diablo, arquetipos de Halloween, pero conforme avanza la historia, descubrimos que debajo de cada disfraz hay una monstruosidad aún mayor. Hombres que se han deformado a sí mismos, que han modificado su rostro con cirugía extrema para convertirse en aquello que representan. No usan la máscara para ocultarse, sino para amplificar lo que ya son. El mal aquí no es accidental, es ideológico. Y eso da verdadero miedo. Porque el terror en Haunt no viene solo del susto fácil o del gore, aunque hay escenas bastante potentes en ese sentido, sino de esa sensación constante de vulnerabilidad, de estar atrapado sin escapatoria en un juego donde las reglas las pone alguien más. Y no hay forma de ganarlo. La dirección es ágil, con una cámara que se mueve bien
entre el caos sin perder la claridad. La iluminación, especialmente en los interiores de la casa, mezcla tonos rojos, verdes y sombras profundas, generando una sensación de asfixia muy efectiva. La música acompaña sin hacerse protagonista, pero golpea en los momentos precisos. Uno de los grandes méritos de la película es que sabe mantener el ritmo. Tras el primer acto más calmado, donde se nos presentan a los personajes y la tensión empieza a crecer, el segundo y tercer acto son una caída libre. No da respiro. Cada escena lleva a la siguiente con lógica y violencia. Y aunque pueda parecer predecible en algunos puntos, lo compensa con estilo y crudeza. Es cierto que muchos podrían decir que Haunt bebe de muchas fuentes. Saw, The Houses October Built, incluso Hostel. Y sí, los ecos están ahí. Pero lo importante es que sabe aprovechar esas influencias para crear algo que se sostiene por sí solo. No es un refrito, es una propuesta clara, directa y bien ejecutada. Y no nos olvidemos de su trasfondo, porque más allá del terror superficial, Haunt es también una metáfora sobre el miedo interior, sobre los traumas que arrastramos y sobre cómo enfrentarlos. Harper no solo huye de psicópatas, huye de su pasado, de su dolor, de su silencio. Y cuando finalmente se enfrenta a ellos, no lo hace solo con armas, sino con decisión. Con la decisión de no ser más una víctima. Esa dimensión emocional le da al filme un peso que muchas otras del género no tienen. En definitiva, Haunt es una de esas películas ideales para ver con las luces apagadas y el volumen bien alto. No necesita un gran presupuesto para ser efectiva. Juega con lo conocido, pero lo convierte en pesadilla real. Tiene tensión, violencia, estética y una buena protagonista. Y sobre todo, tiene ese sabor a terror directo, sin adornos, que tanto echamos de menos. Si te gustan las películas que no se andan con rodeos, que te atrapan con atmósfera y se quedan contigo después del último plano, Haunt merece un sitio en tu lista. Y si tú ya has estado en alguna casa del terror, piénsalo 2 veces antes de volver a entrar.